Muy buenos días, estamos aquí en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta mañana vamos a revisar un nuevo libro, el libro de Tito. Es una carta que Pablo le escribió a uno de sus colaboradores, porque Pablo tenía la intención que Tito pudiera fortalecer a la iglesia de Creta, o a las iglesias de Creta. Creta es una isla, y en este lugar no había una iglesia grande ni estructurada. La mayoría de iglesias que habían eran iglesias hogares, es decir, en cada hogar se reunían unas familias y formaban un grupo que adoraba a Dios, y así en varios lugares de la ciudad, por diferentes motivos de distancia y de espacio físico, se habían formado así las iglesias. Entonces Tito va a estar en Creta, y va a estar en Creta para que él pueda fortalecer a la iglesia. Y empieza diciendo este saludo que Pablo le hace a Tito, está en el verso 2 que dice: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, había prometido antes de la creación. El énfasis importante, dos énfasis. El primero, le está diciendo a Tito que cuando vaya allá él tiene que ir con este alivio de decirles de esta esperanza de la vida eterna. Que esta vida pasajera de este mundo, a pesar de ser compleja, no es todo lo que tenemos. Hay esperanza de vida eterna, y seguramente la gente de Creta se estaba olvidando de esto. Entonces Pablo le hace un énfasis aquí y luego dice que es una promesa que es dada por Dios que no miente. ¿Por qué les dice por Dios que no miente? ¿Qué es lo que quiere decir esto de que Dios que no miente? Es porque Creta se había convertido en un lugar de gente mentirosa. La cultura de la mentira estaba generalizada en ese lugar. Saben, incluso habían muchos apodos de la parte continental, ahí en Grecia, donde para decir mentiroso tenías que decir cretense, porque la gente de Creta era demasiado mentirosa y vivía con falsedad, siempre engañando, porque Creta había sido un sitio donde hubieron muchos mercenarios que pactaban al mejor postor o para el Imperio Romano o para los enemigos de Roma. Entonces era un lugar estratégico. El primero que llegaba y decía: yo tengo dinerito y quiero hombres. Entonces había muchos mercenarios y ellos no les importaba mentir con tal de obtener estos contratos o estos recursos militares. Entonces este era un tema bien complejo ahí en la iglesia de Creta, porque la mentira era generalizada incluso dentro de los cristianos. Había gente de la iglesia incluso, ¿no? Por eso dice el verso 10, dice: y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Habían unos judíos que incluso tenían apariencia piadosa, son de la ley, son de la Torá, y ellos enseñaban a que la gente cumpliera esto, ¿no? Como una manera de entender la salvación y entender a Dios. Cuando ustedes conocen, saben que esto no es posible, ¿no? Y luego Pablo dice que se acuerden lo que decían los filósofos de ese tiempo. El verso 12 habla como profetas, pero en realidad se refiere a Epiménides, que era un filósofo griego de ese tiempo, que habló sobre los cretenses. Y dice el verso 12, fue precisamente uno de sus propios profetas que le dijo, en realidad es filósofo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Miren cómo incluso su propio filósofo Epiménides, que era famoso, el famoso cretense, ya se había referido a ellos, porque era un lugar donde proliferaba la mentira. Ahora, Tito está ahí como baluarte del que está de parte de Jesucristo, que es la verdad encarnada. ¿Saben? Y así es nuestra vida en un mundo complejo, en un mundo donde reina la corrupción, donde reina el error, donde no podemos encontrar gente a veces en quien confiar. Nosotros debemos ser los confiables. Nosotros estamos llamados a ser luz en un mundo oscuro. Nosotros estamos llamados a ser la verdad en un mundo de mentira. Y debemos pedir a Dios para ser honestos, para no ser hipócritas, sino para actuar con rectitud. Porque ese es el llamado que Dios nos hace así como le hizo a Tito. Tú vas a ir a representar a este Dios que no miente en un mundo complejo. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora de la mañana, tú nos haces un llamado a vivir en tu santidad y a vivir de acuerdo a tus propósitos. El Evangelio tiene unos frutos de nuestra vida, y uno de esos es la integridad y la rectitud. Oh Dios, ayúdanos a actuar así en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, porque te representamos a ti. Acompáñanos este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.